Vivo yo, dice Jehová Dios omnipotente. Ezequiel 37:11. Gloria a Dios por cada palabra que hoy el Señor pone en mi boca para hablar a las naciones. Hoy hablo a las naciones. Hoy hablo al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que va y viene. Pero hoy el Señor ha puesto un mensaje profético en mi espíritu. Y vive tan cierto Jehová en cuya presencia hoy se manifiesta el Espíritu del Señor a través de cada palabra profética que sale de lo más profundo del corazón de Dios. Bendito sea Dios, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Mi alma te alaba. Vive Jehová, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta. El Señor no quiere que vayamos a la muerte, pero no la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte en la eternidad. Dice el Señor que no tengamos miedo a quien puede matar el cuerpo físico, sino a quien tiene poder para destruir el alma y el espíritu en el infierno. Hoy trataremos del tema, el infierno es real. Aleluya, gloria a Dios. Que haya misericordia el Señor en cada uno de nosotros y nos libre del fuego eterno. Pero es necesario que hoy hablemos en el nombre de Jesús. El infierno es real y necesitamos evitar ir a esa morada, una morada de tormento, una morada de dolor por la eternidad. Ahí no viviremos 80 ni 90 años como el Señor nos permite vivir aquí en la tierra en este cuerpo físico, sino que dice la palabra en el libro de Apocalipsis que la muerte segunda, cuando somos enviados a ese lugar de tormento, es por la eternidad. Conocer la palabra de Dios nos dimensiona a temer, porque tal vez no tengamos temor de quien pueda matar el cuerpo, pero quien tiene el poder para lanzar, destruir en el lago de fuego nuestra alma por la eternidad. ¿Y quién es el que tiene el poder? Cristo Jesús. Pues Él salvó nuestra vida. Él nos dio el gozo de nuestra salvación a través de su muerte y resurrección. Pero también tiene el poder para aquellos que rechazan, aquellos que se esconden, aquellos de doble vida, de doble ánimo, aquellos que hacen en oculto la voluntad de su propia concupiscencia, maldad y pecado. Pero vive tan cierto, dice el Señor, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y tenga vida eterna. Hoy trataremos del tema que el mundo desconoce y tal vez han cambiado la información bíblica por falta de conocimiento, pero el infierno es real. ¿Es real el infierno? Sí. ¿Hay purgatorio? No. ¿Quién ha dicho que existe el purgatorio? ¿Quién ha dicho que nosotros morimos y vamos al purgatorio a purificarnos? Muerte es muerte. Y todo lo que hayas alcanzado a hacer aquí en la tierra, en el tiempo que Dios te ha dado, es todo lo que tienes para presentarse delante del Señor el día del juicio, si es la voluntad del Señor. Pero nosotros como cristianos, hijos de Dios, moradores aquí en la tierra, que Dios nos dio el Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento en este día, nosotros tenemos que obrar correctamente, alinear nuestra vida conforme a las Escrituras. La palabra de Dios nos instruye. El Espíritu Santo que Dios nos envió por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos instruye un día a la vez. No podemos ser ajenos de la verdad. No podemos decir, yo no lo sabía, porque el mundo conoce que hay un Dios y que también nos dejó las Escrituras para que podamos instruir nuestros hijos, instruir nuestra propia vida. No podemos instruirnos en títulos, que todo
cuanto pase, cuanto tú hagas, queda aquí. Pero cuando morimos en este cuerpo físico, llevamos lo que hemos hecho, lo que hayamos puesto delante de la presencia del Señor. Por esto la palabra del Señor dice que somos testigos aquí en la tierra del Señor. ¿Y cómo podemos testificar? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos certifica quiénes somos y qué debemos hacer para alcanzar las promesas conforme a su gracia. Porque Él murió por gracia. Amén, aleluya. Pero la gracia tiene una obediencia. La gracia sin obediencia no da fruto. Necesitamos obedecer la palabra del Señor para que en nosotros se cumplan las promesas, porque en Él sí y en Él amén. Vivo yo, dice Jehová Dios de Israel, en cuya presencia hoy ministro las naciones. Hoy vengo con un mensaje profético a las naciones. Hay temor en mi espíritu, hay temblor dentro de mi espíritu, porque se mueve profundamente el poder del Espíritu Santo para manifestar su verdad a las naciones. No podemos ocultarnos de una verdad que resplandece dentro de nosotros, que es la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo que nos anhela celosamente, Él habla hoy a las naciones. A través de mi boca, somos instrumento en las manos del Señor. Y hoy he venido como canal profético que fluye de mi interior aguas vivas. Y es la palabra de Dios. Dios quiere que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna, que nos arrepintamos y volvamos al Señor. Porque el mundo está tan distraído. Hemos visto en el espíritu, la atmósfera espiritual de lo que se mueve ocultamente. Esos dardos de fuego del maligno que nos distraen de la verdad. Esas fábulas que vivimos buscando anestesia a nuestra alma. Pero el Espíritu del Señor que vivifica la palabra, que vive en nosotros y que hoy fluye a través de este canal de mi boca a las naciones. Hoy hablo a las naciones. Hoy es un llamamiento a las naciones a volver al Señor. No quiere Dios Todopoderoso que perezcamos, más que tengamos vida eterna, que nos arrepintamos antes de poder ir a la morada del infierno, que es real. El infierno es real, profeta, sí, es real. Hay fábulas que giran alrededor del mundo, que hay purgatorio, que vamos allí a purificarnos y que después vamos a la alegría, la gracia, el favor. No. Debemos ir al corazón de las Escrituras para que nadie nos engañe. Hay más de 100 de versículos que hablan de el infierno es real. Gloria a Dios por este tiempo profético, porque tú no te has conectado con nosotros, te has conectado con el Espíritu Santo que habla verso de mi boca a las naciones. Dios está haciendo el último llamado. Hay llamamiento de parte de Dios para que vuelvan, se arrepientan, más tengan vida eterna antes que perezcan y vayan al infierno. Porque el infierno es real, sí, sí es real. Es morada de lago de fuego y azufre. Es un lugar de tormento donde hay llanto y crujir de dientes. Y allí es una muerte no de 80 y 90 años como es la muerte física. Allí es la segunda muerte de la cual habla el libro de Apocalipsis capítulo 22, el juicio del gran trono blanco. Todos hemos estudiado, hemos pasado por el estudio bíblico del libro de Apocalipsis, conocemos lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Ahora nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento. No podemos estar ajenos a la verdad. Necesitamos hoy decir, Señor, no quiero ir al infierno.
No quiero ser lanzado al lago de fuego y azufre, Señor. Yo temo ir al infierno, pero hoy me arrepiento en el nombre de Jesucristo y me vuelvo al Señor de todo corazón. Si fornicaba, no fornique más. Si te escondías para ir a la pornografía, no vayas más a la pornografía. Si adulterabas, no adulteres más. Si robabas, no robes más, dice el Señor. Vuélvete a mí. Vivo yo, dice el Señor. Y vive Jehová, en cuya presencia hoy hay llamamiento santo de volver al Señor. Es necesario que hoy abramos el entendimiento y digamos, Señor, gracias por hablarnos del peligro. Gracias por traer advertencia a nuestra vida. Porque estamos adormentados en las faulas. Estamos yendo y viniendo sin temor ni temblor. Hoy nos parece que somos socios de Dios. Vivimos en el pecado y decimos que nos hemos asociado, que nuestra vida está con Dios cuando permanecemos en el pecado. Cuando no ha habido arrepentimiento, no ha habido lágrimas, no ha habido doblamiento de rodillas, no ha habido dolor en el corazón por cuanto hemos pecado delante del Señor. Pero hay un tiempo donde también el Señor espera que tú te conviertas, que te arrepientas y que vuelvas de todo tu corazón al Señor. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de decir, Señor, henme aquí. Quiero yo volverme de todo corazón al Señor. Mateo 25, 46, gloria a Dios. Castigo en el infierno, dice el Señor. Pero antes, existencia del infierno. ¿El infierno existe? Sí. ¿Por qué certificamos que el infierno es real y que existe? Porque está escrito. Y dice la palabra que toda palabra que ha salido de la boca de Dios y que escrita está, no pasará. Cielos y tierra pasará, pero su palabra no pasará desapercibida. Por esto certificamos que el infierno es real, que existe el infierno, que no es una fábula. Muchos y el mundo ajeno de la verdad en Cristo dicen que el infierno es lo que estamos viviendo. Pero ¿sabes por qué vivimos consecuencias muchas veces por causa del pecado? Por causa de habernos separado y desplazado de la presencia del Señor. Dios no se ha separado de nosotros. Nosotros nos hemos desplazado de la presencia de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos ha contaminado tanto que ya hemos perdido la sensibilidad y pecamos y no tenemos sensibilidad y discernimiento para decir yo he vuelto a pecar. ¿Cuántos pecan y pecan y pecan y siguen como si nada hubiera hecho? No tienen dolor en su corazón, no muestran arrepentimiento. Es porque no están llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y su palabra dice que Él nos instruye, Él está en medio, dentro, al lado de nosotros. Y si pecamos una y otra vez, el mismo Espíritu Santo te convence de ese pecado que has vuelto a hacer. Pero cuando estamos vacíos sin el Espíritu Santo, pecamos una vez, pecamos 2, 3, 4, 5 y seguimos pecando y no tenemos dolor en el corazón. No hay quebrantamiento, no hay lágrimas, no hay doblamiento de rodillas, no hay arrepentimiento. Ahora pedimos al Espíritu Santo que Él venga y nos convenza del pecado que vivimos un día a la vez. Pero esto no es personal, sino en general a las naciones. Porque vive tan cierto Jehová y vivo yo, dice el Señor, que el mundo ha perdido la sensibilidad al pecado. Están anestesiados en el mundo, en las faulas, en los sueños, proyectos, se han dejado atrapar. Dice la palabra que el buen soldado que milita en Cristo no se deja enredar en los negocios de la vida. Pero el mundo está abatido, está atrapado, está enredado en los negocios de la vida, haciendo más y más
de todo material, cosas materiales que aquí quedarán, porque nosotros no llevaremos nada. Lo único que tú puedes llevar es la presencia de Dios. Y si no la buscare hoy, tal vez mañana es demasiado tarde. Gloria al Señor. Mateo 10, 23. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al Señor, aquel que tiene el poder para lanzar al lago de fuego y azufre, que es el infierno. A Él tenemos que temer. Pero hoy el Espíritu del Señor hace un llamamiento a las naciones, a que se conviertan, se arrepientan y vuelvan a empezar. El infierno no es una morada que los hijos de Dios hemos de heredar. Pero como tan cierto que vive Jehová, que si tú rechazas, que si tú te alejas, te apartas de Dios, es la moral que puede reservar para tu vida en la eternidad. ¿Cómo podemos entender que existe el infierno? Yendo a las Escrituras. Cuando vamos a las Escrituras se abre el entendimiento, porque el mismo Espíritu Santo que instruye nuestra vida en el poder de su poder del Espíritu Santo, ahí nosotros abrimos nuestro entendimiento y decimos: Señor, no quiero ir a ese lugar. Este lugar es horroroso. Solamente de dar lectura en las Escrituras, donde el Señor se refiere y certifica que el infierno es real y que allí morarán los hijos de desobediencia, los hijos que aparten su vida del Evangelio de Cristo, aquellos que rechazan la palabra del Señor. ¿Cómo el mundo puede decir que ama a Dios y no quiere oír las Escrituras? ¿Cómo puede una persona decir yo amo a Dios y estoy con Dios y nunca va a las Escrituras? Solo vive en las redes sociales escuchando mensajes, pero tenemos que ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Las Escrituras. Debemos certificar, debemos tomar ese tiempo, debemos ir a las Escrituras para que el Espíritu del Señor que mora en nosotros nos instruya. Para que el día de la aflicción, el día del mal y del bien, del ven, nadie te engañe. El infierno existe, sí, sí existe. Y es un lugar de tormento, de fuego y azufre, dolor, llanto, gritos. No está ajeno lo que vemos en las redes sociales, porque muchos han diseñado algunos videos, pero eso no es lo que es realmente el infierno. El infierno, de solo pensar en ese lugar horroroso, mi alma tiembla, hay temor en mi espíritu. Y nosotros anulamos ese lugar para los hijos de Dios. Y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a conquistar las almas que están perdidas. Que nos ayude a conquistar las almas que viven hoy adorando a otros dioses en idolatría. Ajenos de la verdad en Cristo. Ajenos del gozo de la salvación. El mundo se ha dividido a sí mismo. Porque ellos dicen: yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy cristiano, y en verdad no son nada. Porque no han hecho la voluntad del Padre, porque no se han manifestado a través de la palabra, comprendiendo lo que Dios quiere instruir en nuestra vida. Dios certifica que los hijos de Dios tienen el conocimiento de su verdad. ¿Y cuál verdad? No la que hallamos en las redes sociales, sino la que está escrita. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego de injusticia, dice la palabra. Lengua está puesta entre nuestros miembros, manchando todo el cuerpo, prendiendo fuego a la rueda de la creación. Inflama la rueda de la creación, es el infierno. La lengua es pecaminosa. Por eso pedimos hoy al poder del Espíritu Santo
que ponga guarda en nuestra boca y guarde la puerta en nuestros labios. Oh Señor, no quiera yo perder mi alma y mi vida. No quiera yo ir a esos lugares tenebrosos de tiniebla, al infierno, porque existe el infierno es real. No es lo que el mundo manifiesta, que estamos en el infierno, aquí en la tierra. ¿Qué más que este infierno que estamos viviendo? Pero ¿sabe por qué estamos viviendo este tiempo de pecado, de maldad y desobediencia? Porque el mismo hombre que Dios creó ha destruido la creación del Señor. Violan, matan, roban, hacen de todo lo que Dios aborrece. Y ahora se pregunta por qué Dios permite que los niños, que las niñas sean violados, que maten, que roben. Pues la respuesta está que el hombre se ha pervertido y que no vivimos en comparación lo que estamos viviendo para el fuego de azufre, el infierno. Ese lugar de tormento, de azufre, de dolor, de llanto. Y déjame decirte que allí no vas a vivir 80 y 90 años. Todo aquel que sea lanzado al lago de fuego y azufre, que es el infierno, es por la eternidad. De allí no habrá salvación ni un día más en su vida. Si nos quemamos un dedo, nos duele el alma. Pero si experimentamos ir al lugar de tormento a causa de habernos separado de la presencia de Dios, de haber rechazado estar en la presencia, obedecer su palabra, vivir en esta tierra los 80 o 90 años que Dios te permita como hijo de Dios. Pero hoy es un tiempo de hacer un stop y decir, Señor, perdónanos, porque hemos oído fábulas, mas no hemos ido a las Escrituras para convencernos de lo que Dios nos quiere advertir, porque es una advertencia. Hoy nuestro servicio, que el infierno es real, esto es una advertencia de parte del Señor. Guárdate de toda maldad y de pecado. Y viva para que viva Jehová, en cuya presencia pueda darte el gozo de tu salvación. No queremos intimidar las naciones, pero es el pecado que ha intimidado el cuerpo de Cristo. Es el pecado que ha atascado, que ha cautivado el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros como hijos de Dios. Porque también Juan 8:44 dice, porque vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, pero a mí, porque yo os vengo a decir la verdad, no me creéis, procuráis matarme. Palabras textuales, Juan 8:44. Tomen las Escrituras y certifiquen lo que os ministro hoy a través del poder del Espíritu Santo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, dice el Señor, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Pero ¿quiénes son aquellos a quienes Jesús se refería que eran hijos de vuestro padre el diablo? Eran todos aquellos incrédulos, aquellos que rechazaban la verdad, aquellos que vituperaban el mensaje profético. Era el Hijo de Dios, era el Cordero que se iba a inmolar en tan pocos días más adelante, porque él estaba predicando en la sinagoga y lo rodeaba mucha gente, multitudes, pero no todos tenían el corazón para oír el evangelio. Habían algunos pervertidos que solo venían a buscar la caída, a burlarse, a pedir señales. Y dijo el Señor, señales no les serán dadas, porque el Señor nos ha enviado su palabra. ¿Cómo pedimos hoy señales al Señor si no vamos a las Escrituras? Señor, si mi novio hoy viene con el vestido rojo o el saco rojo, es señal de que ese es el hombre con que me debo casar. Hoy está el mundo así. Ha perdido la noción del tiempo. Ha perdido la verdad. Han perdido los estribos por causa de la falta de conocimiento de la palabra del Señor. Ir a las Escrituras.
es aprender para que nadie nos engañe, para que nadie venga allí o allá y diga, allí está el Cristo, porque muchos al final de los tiempos vendrán en mi nombre, dice el Señor. Pero cuando tú y yo nos instruimos a través de la certificación de la palabra de Dios, y hay conocimiento, dominio propio, que del Espíritu del Señor nos da el dominio propio para que nadie nos engañe, dominamos el conocimiento y estamos llenos del poder del Espíritu Santo y de la verdad que alumbra, porque es lámpara mi palabra, lámpara a mis pies es tu palabra, dice el Señor. Y nosotros no podemos ser ajenos, no podemos correr tras dioses ajenos, tras aquellos que dicen, aquí oramos y aquí soltamos. Debemos ser ajenos, debemos ser celosos y tener cuidado, porque al fin de los tiempos se levantarán muchos que dicen, ven que yo estoy aquí sanando a través de oraciones paganas. Y todos aquellos que corren a esos lugares es porque no tienen el conocimiento de la verdad en Cristo. Debemos estar celosos. ¿A dónde vamos? Consultar a Jehová antes de ir tras dioses ajenos, oraciones paganas, hábitos que en otro tiempo eran hábitos paganos, que traían juicio delante del Señor. Muchas tradiciones. Hoy estamos aún en agüeros, con la herradura, con matas de sábila. Y yo no sé cuántos agüeros con el cinto rojo allá en el pie, en la mano. Nosotros tenemos que tener una decisión, una determinación, ir a las Escrituras para que nadie nos engañe. Dios no es agüero. Dios es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino por medio de la palabra del Señor y del Espíritu que nos pueda. Temor y temblor. Es tiempo de que nosotros hagamos un stop y miremos en qué proyecto estamos haciendo nuestras mejores inversiones de nuestra vida un día a la vez. Luz en las tinieblas somos, pero muchos están edificando su casa en tinieblas. Muchos están tan extraviados de la verdad, corren tras fábulas, tras emocionalismos. Hoy por hoy han tomado la palabra de Dios y aún se exponen a través de las redes sociales para buscar like, para ganar dinero. La palabra de Dios es profanada de muchas maneras. Necesitamos saber ser buenos oidores del buen evangelio de Cristo, no de la IA, no de robots, no de máquinas, porque hoy la mayoría de los sermones que están rodando en las redes sociales ni siquiera hay presencia, sino que hay emocionalismo. Y oyen y no ven. Porque si oyeren la buena palabra, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y se arrepintieren y se volvieren de todo corazón al Señor, entonces el Señor no rechazará un corazón contrito arrepentido. Y evitaríamos ir a la morada de tormento, el lago de fuego y azufre, que está preparada para aquellos que hayan perdido la sensibilidad, que ni siquiera disciernen cuál es el verdadero mensaje profético que hoy ha venido Dios hablando a través de muchos hombres y mujeres de Dios. Pero hoy nos da igual el robot, la IA, la inteligencia artificial. Vemos, ahí nos estamos haciendo de lado. Y estamos aún no discerniendo qué es lo que se está moviendo ocultamente. Negocio, likes. ¿Qué buscamos a través de la palabra del Señor? Profanamos la palabra del Señor cuando tomamos la palabra para venderla al mejor postor. Aquellos que han perdido la sensibilidad, aquellos que no toman las escrituras para que nadie los engañe en las redes sociales, aquellos que se han extraviado y que son ajenos a la verdad del Evangelio de Cristo.
Mateo 25, 46. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Estos, ¿y de cuáles habla el Señor? Estos irán al castigo eterno, pero los justos a vida eterna. El castigo eterno es ese infierno que es real, que está preparado para aquellos que blasfemen, aquellos que se han separado y se han desplazado, que no quieren tener una relación con Dios, no, son alérgicos al Evangelio de Cristo, porque se sienten cómodos, están viviendo la flor de la vida, sin Dios en el corazón, ni en su casa, ni en su vida. Y no extrañan a Dios porque no conocen de Dios. Tú no puedes extrañar a alguien que tú no conoces. Tú no puedes decir, me falta la presencia de Dios cuando tú no tienes relación con Dios. Para que nosotros aprendamos a extrañar la presencia de Dios, tenemos que tener relación y conocer a quién estamos extrañando. ¿Quién es Dios? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo se manifiesta el Señor? ¿Dónde puedo encontrar a Dios? ¿Quién puede salvarme? ¿Quién es mi ayudador? ¿Quién es mi roca, mi salvador? Debes ir a las Escrituras. No tomes el primer mensaje creyendo, estamos encontrando que los mensajes que se están moviendo tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, la mayoría de los mensajes están profanando la palabra de Dios. ¿Y por qué profanan la palabra de Dios? Porque quieren seguidores, suscriptores, quieren todo al microondas. Han tomado la palabra de Dios en mercadería. Y nosotros, como verdaderos hijos de Dios y llenos del Espíritu Santo que nos anhela celosamente, debemos clamar a Jehová y decir, Señor, envía el fuego, el Pentecostés del Espíritu Santo, que arda de nuevo la zarza en medio de las naciones, que arda el Espíritu Santo, que sople vida en estos huesos que están secos, que han perdido los estribos y la sensibilidad, que no tienen comunión ni relación. No podemos decir extrañamos a Dios, extrañamos la presencia del Espíritu Santo cuando no conocemos las Escrituras, cuando no tenemos comunión ni relación con Dios. No podemos extrañar a alguien que no conocemos. Yo extraño la presencia de Dios porque yo conozco a Dios y Él me conoce. El Espíritu que reposa en medio de nosotros nos anhela celosamente, pero es necesario que hoy hagamos un stop. Es necesario que hoy soltemos la idolatría de las redes sociales. Es necesario que hoy nos sacudamos de ese viejo hombre viciado y codiciado que todo lo quiere en microondas, todo lo quiere en la guía, en la inteligencia artificial, y nada queremos construir. Todo lo dejamos a medias, porque es necesario que volvamos a conectarnos a poco que arde, y es el Espíritu de Dios en nuestra vida. No dejemos que cualquiera nos engañe. Pidamos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y que nos dé la llenura del Espíritu Santo para que las cosas se acomoden conforme y se alineen conforme a la palabra de Dios. El Espíritu del Señor ha venido inquietándome en que la enfermedad, la desobediencia trae enfermedad. Y es porque nosotros no hemos ido a las Escrituras y pedimos al Espíritu Santo que cada órgano de nuestro cuerpo se alinee a la palabra de Dios. ¿Quién podría alinear cada órgano de nuestro cuerpo? ¿Un antibiótico? ¿Una cirugía? ¿La mano del médico? Es el Espíritu Santo. Cuando a Él clamamos, cuando decimos, Abba Padre, tú me has creado. Hoy declaro, hoy le doy la orden a mi cuerpo que cada órgano de mi cuerpo se alinee según las Escrituras, porque yo fui creada
Yo fui creado a imagen y a semejanza y es necesario que en ese tiempo avive el fuego del Espíritu Santo, que arda la salsa nuevamente y que nosotros nos vamos alineando conforme a las Escrituras, sacudiéndonos, desnudando el alma, el cuerpo y el espíritu de toda idolatría de las redes sociales. Hemos perdido los estribos, nos hemos dejado atrapar, absorber. Lo primero que busca un ser humano hoy que ha perdido la sensibilidad de los estribos en la madrugada es el teléfono, antes que buscar a Dios. Y pedimos misericordia hoy al Señor. Pedimos que el Espíritu del Señor nos ayude, que nos instruya, que gobierne, que señoree nuestra vida. Rendimos hoy todo nuestro ser en la presencia del Señor. Discreción. Vamos a describir el infierno. ¿Cómo es el infierno? Dice aquí Marcos 9:43, gloria a Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios y el Espíritu del Señor nos instruye, nosotros podemos transportarnos espiritualmente y poder desde lejos ver el peligro. Dice la palabra que el Señor nos quiere salvar del peligro. Es el propósito de Dios, es la misión de Dios, salvarnos de todo mal. Pero muchos han rechazado, se han separado de la presencia, se han dejado atrapar en los negocios de la vida y han puesto a Dios en otro lugar y han puesto el trabajo, han puesto el hobby, han puesto el fútbol, han puesto tantas otras cosas que tal vez promuevan las emociones carnales en el lugar del Señor. El Espíritu del Señor es celoso y cuando Él nos anhela celosamente, nosotros no intercambiamos. No vendemos, ni compramos, ni nos arrendamos. Nosotros permanecemos firmes en Cristo Jesús. No podemos hacer intercambios. No podemos negociar el Evangelio de Cristo y pesarlo en balanza falsa. ¿Y cuál es la balanza falsa? El corazón del hombre. Aquel corazón cuyo mal está ahí. Está en las fibras del corazón del hombre. Y dice, yo estoy con Dios. Dios está conmigo. Cuando ni siquiera se has alineado a la palabra de Dios. Cuando ni siquiera tomas tiempo para ir a su presencia. Ni mucho menos toma tiempo para tomar el conocimiento, la instrucción de las Escrituras. Si decimos yo soy de Cristo, yo soy de Dios, tenemos que dar testimonio. Tenemos que decir, Señor, su palabra dice, hablar de su palabra. Donde quiera que tú vayas, fluya la palabra a través de tu boca. No te dé vergüenza, no te avergüences del Evangelio de Cristo. Que el Evangelio de Cristo salga por los poros en cualquier lugar donde tú entres, porque somos luz en las tinieblas. Y cuando un hijo de Dios entra en cualquier lugar, las tinieblas deben huir, porque el Hijo de Dios va a hablar de la palabra de Dios, de la esencia que carga y que es la palabra, lleno del Espíritu Santo. Pero cuando hay alguien que dice que tiene a Dios, está seco como la higuera, no quiere hablar de la palabra, no se pronuncia, no da testimonio, no ora, no hace nada para dar testimonio que eres luz, entonces no eres luz. Muchos se disfrazan y dicen yo soy de Cristo, yo soy de Dios, pero están dando testimonio de otra manera. No dejan reflejar el amor de Cristo en sus vidas. Y dice la palabra, y si tu mano te hace caer, te hace pecar, córtala. Más te vale entrar manco en la vida que ir con dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Si tu mano te hace pecar, no estés tomando lo que no te pertenece. No estés tocando la mujer del prójimo.
Y cuando yo hablo de la mano, hablo también de la mano espiritual. No solo la mano física peca, porque tú puedes hacer con tu mente y con tu corazón pecado. Cuando tú ejecutas, cuando tú engendras pensamientos y que tú les das fuerza, es maquinando un día a la vez y permites que su mente recorra en aquellos lugares que tal vez no has entrado, pero que anhelas ir a ese lugar. ¿Cuántos hoy anhelan estar en discotecas? ¿Cuántos hoy anhelan estar en parrandas, en otros lugares? Anhelan. Tal vez no puedan ir, pero su espíritu está ya contaminado en el espíritu, en el lugar de las tinieblas, porque es el deseo que arde en su corazón. ¿Cuántos anhelan la mujer del prójimo, la mujer del amigo, la mujer del vecino? ¿Cuántos tienen esos pensamientos pecaminosos? Si tu mano te hace pecar, córtala, dice el Señor, porque mejor es ir manco a la vida eterna que ir con dos manos al infierno. Nosotros debemos ser sabios en la sabiduría de Dios. Esto no es humano, esto es espiritual. Y esto no es personal, es también espiritual. Es el propósito por el cual hoy el Espíritu del Señor se pronuncia en las naciones. Porque no vivo yo, vive Jehová, en cuya presencia hoy instruyo las naciones, el pueblo de Dios, el pueblo que se ha corrompido, el pueblo que se ha extraviado, un pueblo que se ha disfrazado, un pueblo que ha negado a Cristo Jesús. ¿Y cómo negamos al Señor? Cuando nosotros permitimos que el pecado permanezca en nosotros. Cuando no hay dolor en el corazón, cuando no hay arrepentimiento genuino. Dios espera que te levantes hoy para venir a Él. Dios quiere un corazón contrito y arrepentido. Hay tiempo, aún tienes tiempo de cancelar esa reserva que tal vez durante todos estos años había estado reservando, y es el infierno. Porque cuando hemos vivido durante tantos años en prácticas pecaminosas, hemos reservado literalmente esa morada en el lago de fuego y azufre que es el infierno. Pero dice la palabra del Señor, ¿quién los librará, oh raza de víboras, del lago de fuego y azufre que es el infierno? Esto decía el Señor Jesucristo a los fariseos, aquellos que procuraban matarlo, aquellos que buscaban la caída del Señor, pedían señales, querían ofender la buena palabra que salía de la boca santa, que era el Espíritu de Dios en él. Pero hoy vive el Señor en medio de nosotros. Y Él ha venido para abrir tu entendimiento, para que hagamos un stop, para que no seamos ajenos de la perdición del mundo, para que no nos contaminemos más, para que no militemos mal. Si eres soldado de Jesucristo, no te dejes enredar en las redes sociales, no te dejes atrapar por los negocios de la vida. El oro y la plata de esta tierra brillan y es atrayente y puede enceguecer tu entendimiento, tanto que el Dios de muchos es el poder de las riquezas materiales. Y dice también el Señor que más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de los cielos. Todos sabemos de esa palabra bíblica. Pero ¿cómo es posible? Dios quiere que seas prosperado, sí, pero conforme a las riquezas de su gloria, no conforme a las riquezas de sus vanidades. No conforme tú has venido operando. Y yo no sé a cuántos habla el Señor hoy, pero siento en mi espíritu que muchos hacen la voluntad de Dios, que muchos se han recogido de la perversidad y la perdición, buscando de todo corazón al Señor.
regocijándose en la presencia de Dios, haciendo las cosas como Dios ordena en sus mandatos y sus estatutos. No hagas como tú quieres hacer, no hagas como el mundo hace. Déjate de fábulas, sal de las redes sociales, busca al Señor, vea las Escrituras y habla del Evangelio verdadero en Cristo. No tome la palabra de Dios para hacer videos, para profanar, para negociar, para usar la mercadería. Han prostituido la palabra, dice el Señor, han prostituido mi palabra. Porque muchos han tomado la palabra del Señor para prostituirla en las redes sociales. ¿Qué es prostituir la palabra? Es tomar la palabra de Dios para venderla al mejor postor, aquel aquel que busca solo ganancia material, pero ni siquiera da testimonio de la palabra de Dios. Toman las Escrituras para hacer sermones y poder tener ganancias. Pero ¿cómo es posible que los hijos de Dios no podamos discernir el mensaje real del Evangelio de Cristo? ¿Y sabes por qué? Porque no conocen la verdad, no conocen las Escrituras, no tienen la sensibilidad del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo arde en nosotros somos atentos. Nosotros sentimos repudio. Es repugnante lo que se está viendo hoy de la prostitución de la santa y poderosa palabra de Dios en las redes sociales. Hay una mano de crucifijos, una mano de agüeros, una mano de mensajes que han prostituido, profanado la palabra del Señor. Y esto no hay sensibilidad porque no están llenos del Espíritu Santo. Necesitamos más del Señor y menos de las redes sociales. Lucas 16:24. Y gritó al padre: Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy angustiado en esta llama. ¿Dónde estaba este rico? Porque esta es la historia del rico y Lázaro. Era un rico que se pervirtió, que no había misericordia en él, gozó de sus riquezas y el Dios de ese varón eran las riquezas. Lázaro sufrió con paciencia y cuando el rico murió fue al infierno y cuando Lázaro murió fue a los brazos de Abraham y desde el infierno miraba a Abraham y vio a Lázaro y le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y venga y moje mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. O sea que sí hay castigo y fuego eterno, sí. Porque es la palabra de Dios que certifica que los justos heredarán la vida eterna. Y aquellos pervertidos que se han engreído en la riqueza, se han dejado enredar en los negocios de la vida, se han pervertido en las redes sociales, en la pornografía, prostitución, y cuánto más hacen ocultamente. Matan, roban, son avarientos, violan, abusan de todas las formas. Y estos heredarán el lago de fuego y azufre, que es el infierno que han reservado para su morada. Si aquí tienen moradas, quintas, casas, lujosas, y se han olvidado y se han separado de Dios, porque su Dios son las riquezas, es el poder material. Pero nuestro Dios vive en nosotros, vive y vivo yo, dice Jehová, en cuya presencia hoy hay un llamado de advertencia en las naciones. No permitas que tu alma se pierda, más que reserve a partir de hoy, dobla rodilla y arrepiéntete. Busca a Dios de todo corazón y póngalo en el primer lugar. Dale la atención, la adoración, la alabanza, rinde su vida. Humíllate, quebrante su corazón pervertido.
porque se han pervertido en la prostitución de la carne, en la concupiscencia del pecado que va y viene, que nos ha contaminado, que nos ha revestido de la dureza del corazón, de la perversidad del hombre. Pero aquellos que buscan hoy doblar sus rodillas y decirle: Señor, heme aquí. Hay temor y temblor dentro de mí porque he oído el mensaje a las naciones. Y esto no es personal, es un mensaje profético y espiritual para las naciones. Ricos, pobres, jóvenes, viejos, no tiene edad el mensaje de Dios. Busquemos mientras pueda ser hallado el Señor. Quebrantemos, rasguemos nuestro corazón. No rasgues tus vestidos. Rasgue tu corazón delante de Dios en llanto, en quebrantamiento, arrepentimiento, de todo corazón, honestamente. Deja la hipocresía, deja la doble vida que has vivido hasta hoy. Vuélvete al Señor para que entonces Él pueda sanar tu tierra y perdonarte de todo pecado, maldad que hayamos hecho. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y tenga vida eterna. Este es el llamamiento de parte del Espíritu de Dios. Ezequiel 33:11. Vea las Escrituras y certifica el mensaje que hoy el Señor siembra, es la semilla, es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo sople dentro de ti. Que hoy puedas temblar delante de la presencia del Señor. No podemos ser ajenos a la verdad. Debemos salir de lo natural a lo sobrenatural e ir a la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos levante. Que el Espíritu Santo renueve, cambie, transforme nuestro entendimiento, nuestra vida. Que haya temor y temblor delante de la presencia del Señor cuando vayamos a hacer pecado, maldad, vayamos a abusar de cualquiera de nuestros hermanos. Es todo o nada con el Señor. Con Dios no podemos decir que estamos con Dios cuando el testimonio de nuestra vida es diferente. Cuando no hay testimonio. Cuando pecamos una y tantas miles de veces. Y es como si nada hubiera pasado en nosotros. Mateo 25:41. Entonces dirá a los de su izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apartados de mí, hacedores de maldad. Maldito, dice el Señor. Deuteronomio 28 habla de la maldición y la bendición. Pero ¿cómo el Señor? ¿Cómo es que Dios es misericordioso y bondadoso? ¿Y cómo es que Dios habla de juicio y habla de maldición? Pero ahí es donde está la falta de entendimiento, porque no ha sido a las Escrituras. Yo he notado en las redes sociales, a través de nuestras predicaciones, a través de la palabra que rueda un día a la vez, germinándose en el corazón del pueblo de Dios, aquellos que buscan ser instruidos por el Espíritu de Dios, que buscan lo real, no las fábulas disfrazadas de robots, de emocionalismo humano, de mercadería. Debemos saber oír, debemos saber entrar. No podemos entrar en cualquier lugar sin antes consultar y decir: Señor, esto es lo que tú quieres que yo oiga. Ahora, apartado de mí, dice el Señor. Y Dios habla de la maldición porque es real. Como el infierno es real, la maldición y el juicio también es real. ¿Y dónde podemos encontrar? En las Escrituras. Si vas a las Escrituras, allí el Señor te va a abrir el entendimiento y te va a decir: hijo mío, hija mía, abre tu mente,
Abre tu corazón, instrúyete en mi palabra, para que no te pierdas, mas tenga vida eterna. No mires lo que mira el hombre, porque yo no miro la apariencia, dice el Señor, yo miro vuestro corazón. Esto habló el Señor al profeta Samuel cuando fue a ungir al rey David. Y habían 7 hombres grandes de batalla. Y había uno menospreciado en el monte, pastor de ovejas con un cayado. Y pasaron los 6. Y cuando el Señor había reprendido a Samuel, el profeta, y le dijo: Samuel, no pongas su mirada en el hombre, sino en el corazón, como yo miro. Mire como yo miro. Pero el mundo mira como el hombre. ¿Quién tiene más? ¿Y quién tiene y puede más? Pero hay de aquellos que han perdido la sensibilidad, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento del Espíritu Santo, que han puesto su mirada en el más. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién anda en el mejor carro, la mejor casa, la mansión? Y todas estas cosas vienen por añadidura, porque Dios quiere que seamos prosperados. Pero nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra atención no pueden estar en las cosas materiales. Deben estar en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador y Él es el que nos da el gozo de nuestra salvación. ¿De dónde vendrá mi socorro si no viene la mano de Jehová, que hizo los cielos y la tierra? Está en el libro de los Salmos, el salmista habla hoy al Señor Dios Todopoderoso su palabra. Pero hoy nosotros nos revestimos de la verdad. Hoy nosotros pedimos que los 7 espíritus que reposan sobre los ungidos, sobre los hijos de Dios, permanezcan para siempre en nosotros. Que el Espíritu Santo nos instruya, que nosotros podamos abrir el entendimiento y tomar tiempo, ese tiempo que es el oro y la plata, para ir a conocer la gran verdad por la cual nadie nos podrá quitar ni poner, porque tal vez se estén poniendo un fundamento sobre el fundamento de Cristo. ¿Y cuál es ese fundamento? Una fe falsa, una fe emocionalísima, una fe que hoy es y que mañana no es. Pero es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y nosotros hoy ponemos nuestra confianza en el Señor, porque vive Jehová y vivo yo, dice el Señor. Que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y se vuelva de todo su corazón a mí. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de levantar nuestros brazos, nuestras manos para adorar y pedir perdón, ayunar, orar, entrar en arrepentimiento, pedir al Espíritu Santo que sople vida en nuestro hueso, que la palabra de Dios se alinee a cada día de nuestra vida. Que no estemos yendo y viniendo como el aire, sino que caminemos en la dirección del Espíritu Santo, porque Él es en nosotros, somos templo del Dios viviente, templo del Espíritu Santo. Es por eso que el cuerpo se tiene que alinear a la palabra profética de Dios, porque 2 Corintios 3:17 el Señor dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y si el Espíritu del Señor está dentro de nosotros, debe haber libertad. No podemos estar cautivos, volver al temor, volver a la enfermedad. Debemos reclamar esa libertad, libertad en sanidad financiera, ese arrepentimiento que no ha venido, pero que viene hoy, porque hoy hay llamamiento santo de parte de Dios. No quiero yo la muerte del impío, de aquellos que han pecado. Yo quiero que se arrepientan y tengan vida eterna antes que vayan al infierno. El infierno es para aquellos que se resistan y que rechacen, que sean idólatras, que vivan adorando a otros dioses, que vivan en las redes sociales profanando la palabra de Dios. Este lugar de tormento, de fuego, de azufre, está preparado para aquellos que han perdido la sensibilidad, que no han desnudado sus mentes y sus cuerpos del viejo hombre, de la vieja mujer codiciada y viciada. Pero vive el Espíritu de Dios,
que hoy guía nuestros pasos, que hoy ordena el desorden que hay en nuestras vidas. Porque yo tengo la mente de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, todo pensamiento es bueno, es agradable, es edificador. Bendigo hoy las naciones en el nombre de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo os llene vuestras vidas. Bendiciones.